Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. Fue como su apoyo, su ayudante, su monaguillo, su sacristán, le acompañaba en las giras. Vamos a escuchar de don Julio Pereira un gran testimonio de que nos describa la vida de estos primeros agustinos recoletos en Chota. Tenemos un pequeño corte comercial y regresamos para esta conversación con don Julio. Regresamos. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes de las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Muy buenas tardes, estamos entrevistando a un chotano que ha vivido muy de cerca la vida con los agustinos recoletos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Julio Guillermo Pereira Estela. Muy bien. Bueno, usted conoció a los padres agustinos recoletos desde su llegada a Chota. Allá en el 1945, a ver, nos cuenta 1945. ¿Quién llegó primero? Nos cuente de ello. Recuerdo muy bien que los que llegaron primero fue el padre Canceller, acompañado por el padre Provicio Baños y el padre Isidoro Vareitio. También vino el padre Abilio Basterre. Se alojaron en la casa del sacerdote Zárate, sacerdote de Bambamarca, quien le concedió esa casa para que vivieran. Y ahí instalaron la parroquia y su vivienda. Tuve la suerte de llegar a ellos por medio de la señora Lucila Cademillas, quien me indujo para ser sacristán. Entonces acompañé a los padres y después del servicio en la iglesia también les servía en la casa. Me dedicaba a barrer los cuartos, en la sala y el comedor. Y les hacía algunos servicios, como se llama, los mandaditos. El padre me decía, anda, pídele al padre que me dé una cajetilla de cigarros, porque ellos no manejaban dinero. Ay, hijo, va, llévale sus cigarros. Llévale sus cigarros. Bueno, y después a veces me invitaban el almuerzo, hacían la siesta, yo ya regresaba, en los sábados regresaba para hacer las hostias. Me enseñaron a hacer las hostias en una plancha. Y una vez cometí un error porque, como me sobró la masilla, le puse azúcar y se pegó en la plancha. Entonces me dio un tirón de orejas el padre Isidoro Areitio. Muy bien. Sí, pero con ellos me llamaban muy bien. Gente muy cariñosa, muy dedicada a los actos religiosos, las fiestas patronales de los pueblos también los acompañaba. Sí, los acompañaba. Los iba hasta la sierra de Santa Clara, Pacha, Charín. Allá. Y de ahí regresábamos. Yo tenía el privilegio de que en la escuela me daban un mes de permiso porque tenía que asistir a los servicios católicos de esa época. ¡Qué bien! Tenía la suerte de que hasta la secundaria. Posteriormente ya vino el padre Ángel Latorre, un sacerdote muy querido por Chota y le llamaban Gachotano, igualmente que el padre Agustín Gurría Reza,
al padre Agustín Gurría Reza, los padres le decían Agustín Gurría Resabido. Agustín Gurría Resabido. Instalaron unos baños turcos, hicieron una caseta y con un primo yo tenía que darle bomba para que el agua hierva y salga el calor por un tubo y ellos se bañaban con ese calor. Porque no había agua caliente en ese tiempo. Qué bien. Y nos puedes describir un poquito, por ejemplo, José Carceller. ¿Cómo era el padre José Carceller? El padre José Carceller era un padre, se dedicaba mucho, digamos, a las relaciones sociales con gente mayor, para atraer a la gente menor, a los pequeños, para formar grupos católicos. Justamente ahí llegó ahí el padre Prudencio Baños, y el padre Prudencio Baños instaló la Juventud Católica de Chota, adheriéndose al fútbol. Entonces formó un partido de fútbol con la Juventud Católica de Chota. ¿Y qué se dedicaba la acción católica? ¿Qué hacía? La acción católica, lo primero las asistencias a misa los domingos y los sábados al rosario. Y en época de Semana Santa, hacer todos los ritos de Semana Santa. Cubríamos ya el primero del lunes santo, ya cubríamos a las imágenes con unas telas moradas. Y el padre nos decía que están de luto las imágenes, hasta la celebración de la Semana Santa, que se hacía el Jueves Santo, donde se levantaba el altar al Santísimo. Y ya el viernes, el día del sacrificio de nuestro Señor, el anuncio de las 7 palabras. Las 7 palabras, daban los 2 o 3 sacerdotes, daba un anuncio para portar los cirios, y ya hacía los de la Juventud Católica, de Acción Católica. Todas esas gentes ya están con el Señor. El que habla todavía desde los 6 años de sacristán hasta hoy, que posiblemente pueda cumplir mis 90, sigo con la fe, el cariño y el amor al agustino, porque los agustinos reformaron mi vida espiritual. Y todavía queda alguno, Marlon, ¿qué jóvenes o en aquel tiempo formaban parte de la acción católica, se acuerdan? Todos los nombres. Todos han partido. Don Marlon, todos han partido. El que estuvo también, el que fue mi jefe en la iglesia como sacristán fue el padre Hidrogo, segundo Hidrogo. Él era un jovencito que estudiaba el sacerdocio y venía de vacaciones a Chota. Y entonces yo me juntaba con él y con él se formó también una juventud Corazones Valientes. Muy bien, muchas gracias. Mañana. Estamos entrevistando al señor Julio Guillermo Pereira Estela. Él conoció muy de cerca a los padres agustinos recoletos. Le queremos preguntar sobre el padre Ángel Latorre. Dice que él trajo el Señor del Santo Sepulcro. ¿Nos puede comentar un poquito? Claro. El padre Ángel Latorre, con su devoción y con el cariño al Evangelio, estuvo inquieto y pidió que debía de haber un santo sepulcro, una imagen, hecho que se hizo realidad y que se trajo más o menos en los días que se aproximaba la Semana Santa, de acuerdo, en el mes de febrero. Lo trajeron a hombros desde Bambamarca, con la gente que nos ayudaba de la campiña y del pueblo, llegó el Santo Sepulcro a la iglesia. Luego se levantó una urna que fue confeccionada por don Manuel Tantalián. Ese señor era un ebanista muy formal,
religioso y obsequió la urna. Con eso se iniciaron las procesiones para la Semana Santa. Muy bien. Para la Semana Santa, porque antes de la Semana Santa colocaban a Santo Cristo crucificado y se iniciaban con los santos varones que tenían que bajarlo a Cristo. Pero esa costumbre se quitó y se formalizó con el Santo Sepulcro. Muy bien. Ya con el Santo Sepulcro se hacían las procesiones desde las 7 de la noche. Por el lado derecho salía el Santo Sepulcro y por el lado izquierdo salía la Virgen María. Y en un lugar determinado se hacían el encuentro. Qué bonito. Y de ahí ya se venía rezando las oraciones correspondientes a la Semana Santa. Bien, ¿nos puede contar algo del padre Isidoro Areitio? Claro, el padre Isidoro Areitio era un joven bastante carismático, sobre todo en los juegos que le llamaban pues los juegos Para sanar gente o... de ilusión, de ilusión. Y les decían el padre brujo. Y el padre brujo jugaba más con el pañuelo. Con el pañuelo le daba una serie de vueltas, lo enredaba y lo abría y salía el pañuelo entero. Bueno, no sé cómo lo haría, pero nos hacía reír. Y eso lo hacía muchas veces en el catecismo. Después de la enseñanza del catecismo en la iglesia, nos sacaba un rincón a los niños y nos hacía los juguetes con las bolitas, como el niño si podía jugar con un trompo. Sí, sí. Y dice que hizo un milagro, sanó a una... con la fuerza de las manos y el pañuelo, salvó la vida a una amiga, a una compañera de estudios, Clara Tantalián Mejía, que se encontraba grave, tenía una enfermedad muy grave y no había médicos. Yo tuve que ir a buscar un médico por Lajas y mientras yo traía al médico por Lajas, ya encontramos a la paciente ya conversando, riéndose y dando posiblemente las gracias al Señor. Muy bien, ella fue Clarita, nos ayudó mucho también en primero en Cáritas, ayudó mucho a la gente, hizo buena obra. Bien, pasamos a otro. Venga, Abilio Basterra. Abilio Basterra, ¿qué nos cuenta de Abilio? El padre Abilio Basterra, mucha inquietud, era futbolista. Fue llamado a formar un equipo participante en Chota, al que se dirigió a la Juventud de Acción Católica, que en esa época se formó con el padre Prudencio Baños. Muy bien. Luego, su inquietud de juventud, su emoción social, quiso ser también hasta alcalde. ¿Ah, sí? Sí, quiso ser alcalde de Chota, pero la congregación no lo permitía. Así es que tuvo que retirarse. Muy padre Abilio Basterre. ¿Qué nos cuenta de José Arana? El padre José Arana. El padre José Arana llegó muy joven acá a Chota. Vino cuando el párroco era el padre Ángel Latorre. Entonces vino José Arana y Francisco Abaigar, el padre Francisco Abaigar, los dos jóvenes inquietos también por el deporte, y el padre Arana más se dedicaba a la formación católica, a la salida a las campiñas. Con él hemos salido hasta Pacha, y recuerdo muy bien, ahí se hacían las misas, los matrimonios y los bautizos. Y cuando ya regresábamos, o cuando llegamos a un lugar, después de la misa nos invitaron el almuerzo, entonces al padre le traen, no en plato, sino en un mate. En un mate le traen una porción de papas y un cuy entero.
Entonces el padre no sabía comer el cuy y me dijo, mozo, me paso la presa porque a mí me dieron un pedacito de cuy, la piernita, nomás un cuartito de pork y de cuy. Y me dijo, te paso la presa. Le dije, padre, encantado. Y él me dio el cuy entero y él se comió la presita nomás. Muy bien, gracias. Por otro sitio, por Pacha, en una altura, también nos fuimos a la misa, a la celebración, y cada uno nos dieron su cama, pero hacía un frío inmenso. Así es que juntamos nuestra cama y dormimos los dos con el padre Arán. Un poco calor humano. Muy bien. Gracias. Monseñor José Arán, doctor del Camarín de la Virgen. Del Camarín de la Virgen. Muy bien. Hablaremos de ello dentro de un rato. Ese recuerdo tan bonito de los primeros agustinos recoletos que llegaron a Chota allá en 1945. Vamos a continuar presentando el testimonio de un testigo, podemos decir, Julio Guillermo Pereira Estela. Pero vamos a un corte comercial y regresamos. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona Jara, con las juventudes Agustino Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Activa
Comienza tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, impulsando el saber. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental jueves 10 de la mañana con el Dr. Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee. Miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Muy bien, seguimos en este homenaje que queremos hacer a los primeros agustinos recoletos que llegaron aquí a la parroquia Todos los Santos de Chota, 1945, pero luego van pasando los años y van realizándose distintos momentos importantes, podemos decir. Por eso tenemos el testimonio de don Julio Guillermo Pereira Estela. Él nos va a seguir contando pues esos chascarrillos, esa experiencia de vida tan cercana que tuvo con los padres agustinos recoletos. Así que vamos a dar pase a esta entrevista que tuvimos con él. Adelante. Muy bien, muy bien. Había un cine parroquial. Dice que usted una vez le ayudaron a entrar. ¿Cómo era? A ver, explíquenos. Claro, no era el cine parroquial, sino fue un cine particular. Ah, vale. El cine mundial, que era de don Vicente Villacorta. Ya. Y ahí, bueno, venían películas mexicanas, coboyadas, y bueno, algunos de los padres siempre se iban 2 al cine, y entre ellos el padre Abilio Basterri. Entonces me encontró en la puerta y me dice: ¿y tú, mozo, qué haces? Le digo: estoy por entrar al cine, pero no tengo con qué pagar. Me hizo que lo abracé, lo abracé. Él me suspendió y me tapó con su capa. Y al llegar a la sala, a la platea, me soltó, me dijo: y si anda, busca tu sitio. Yo ya no respondo. Muy bien. Y así fue. Y también cuenta usted
de los donativos, de las arras que daban en la capilla, en la parroquia y en la visita a las comunidades. Claro, en los matrimonios antes se acostumbraban las arras, las 12 arras, 12 monedas, su valor era diferente, en esa época la llevamos en medio a los 5 centavos. Juntaba las 12 monedas que tenía que dar los novios, el novio, y esas arras se juntaban juntamente con el velatorio, que se le colocaba la estola al novio y a la novia, y los padrinos velaban esa acción. Ese dinero se le regalaba al sacristán. Cuando era acá en Chota, en la iglesia, una parte le daban al sacristán y otra parte para el mantenimiento de la iglesia, para comprar quizá una escoba, algunas cosas para hacer el aseo. Pero cuando salíamos a las campiñas, a los distritos sobre todo, esas arras eran para el sacristán. Tal fue que una vez llegué con una bolsa de arras que me regaló el padre, y cuando llegué a mi casa a entregarle a mi abuelita, a la que me crió, se enojó, me dio una tunda, como le llaman, una maja, y me condujo al padre Ángel Torrio y le dijo: mi hijo ha traído esto, quizás le ha robado. No. Y era mentira. No era robo, sino era el dinero que me correspondía. Hay otras anécdotas también. Cuando tenía que barrer la habitación de los padres, sus dormitorios, a veces encontraba dinero debajo de la cama, ¿no? Eso lo juntaba y lo colocaba en su mesa de noche. Eso me enseñó el sacristán mayor en esa época, el padre Hidrogo. Me dijo: cada vez que tú barras y encuentres monedas, júntalos y ponlo, porque no lo vayas a guardar en tu bolsillo, ¿ves? Y eso es una muestra de honradez. Entonces, cuando yo juntaba esa moneda, le decía: padre, estas monedas estaban en el suelo. Ay, hijo, eso se ha caído de mi bolsillo, es seguro. Seguro se ha caído de mi bolsillo, decía el padre Ángel Torrio. Muy bien. Son anécdotas muy buenas que para mí me han enseñado, y esa es una formación de honradez y de educación. Muy bien. Nos cuenta algo con el padre Pedro Sinusain, la recuperación de la patronita de Chota. Claro, la patrona de Chota tiene una historia muy profunda, cómo reapareció la imagen. La imagen supuestamente estaba escondida en una pared de las señoritas Guerrero, donde los viernes y martes mi abuela y mi bisabuela me llevaban a hacer el rezo, pero no estaba la imagen, sino una estampa de la Virgen donde se hacía la oración. Posiblemente mi bisabuela sí sabía, porque ella estuvo en el incendio de Chota. Ella acompañó al cura Palomino, que era su tío. Un momentito, porque vamos a hacer un pequeño corte y regresamos sobre esta aparición de la patronita de Chota. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes, 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona Jara, con las juventudes Agustino Recoletas, todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven.
Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidro. Solo por Santa Mónica Radio y TV Más, la señal que marca tu día. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV Más, cultura que nos identifica. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidro. Solo por Santa Mónica Radio y TV Más, la señal que marca tu día. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV Más, cultura que nos identifica. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV Más. Educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV Más. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV Más. Impulsando el saber. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV Más, conectando tu corazón con la verdad. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental jueves 10 de la mañana con el Dr. Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV Más, conectando tu corazón con la verdad. Tu salud es prioridad. Consultorio médico, martes 10 a.m. Participa y resuelve tus dudas con el Dr. Carlos Loaiza. Información clara, orientación responsable. Santa Mónica Radio, comprometidos contigo. Estamos presentando a los primeros agustinos recoletos que llegaron aquí a la parroquia catedral. Podemos hacer un recuento. 1945, el padre Isidoro Areitio. Del 45 al 48, el padre Ángel Latorre. De 1948 al 50, el padre Agustín Gurría Resa. También después, en el 50-51, Benito Apellaniz. Del 52 al 54, el padre Pedro Senusiain. Y del 54 al 66, el padre José Arana Berruete. Vamos a describir un poquito, quizás el acontecimiento más importante que hubo en este momento, que es la aparición de la patrona de Chota. Continuamos con este diálogo que tenemos con don Julio Guillermo
Pereira Estela. Él nos lo va a contar. Estamos con don Julio Guillermo Pereira Estela y nos va a contar un poquito cómo fue la aparición, el regreso de la patrona de Chota. Nos cuente, por favor. Según lo que yo tengo presente, teníamos el profesor Felipe Guerrero, un profesor muy respetado, muy cariñoso, pero era ajeno a la religión católica. No le gustaba, era ateo, como le decíamos, pero sin embargo, cada vez que habían acontecimientos católicos religiosos, se le acudía a la iglesia. Entonces, hubo una época que se enfermó gravemente, ya casi el Señor lo podría llevar. Y la Virgen dice que lo reveló y le dijo: Felipe, si tú no me entregas al pueblo, tú puedes morirte. Y así fue. Entonces él, con esa desesperación, me llamó y me dijo: llámalo a Abel Carvajal, que venga porque quiero conversar con él. Entonces, todo lo que he dicho, conversaron con don Abel Carvajal, el señor Reinaldo Tantaleán, don Manuel Tantaleán, y se formó un grupo y se fueron al padre Pedro Senociaí a hacer esa declaración, hecho que se ejecutó ya mediante un juicio para que el juez otorgue la salida de la Virgen y entregue al pueblo. ¿Dónde estaba la imagen de la Virgen? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la imagen de la Virgen? La imagen estaba incrustada en una pared. Eso tiene una historia muy grande. Las señoritas Guerrero, que el Señor me perdone, ellas murieron, según decía, con lepra porque se les caía la carne. Sin embargo, mi abuela y mi bisabuela los curaban porque le quitaban las vendas y yo tenía que irme a comprar la medicina, los ungüentos, Veriadora, una serie de ungüentos de la botica de don Antonio Soto Burga. Y yo lo envolvía, lo desinfectaba en los brazos y lo envolvía, pero nunca se transfirió esa enfermedad. Pero ellos sí murieron con esa delicada y atroz enfermedad, que fueron enterradas en horas de la noche. No fueron llevadas normalmente en horas de la tarde, sino lo enterraron en la noche. Eso muchos no creen y no ponen en la historia de Chota. Olvidan. Muy bien. Cuenta usted de su bisabuela y el sacerdote de Zárate cuando llegaron los chilenos. Los chilenos. A ver, ¿cómo fue? Bueno, cuando se escucha la llegada de los chilenos, el alcalde de esa época, don Diego Villacorta Escalante, reúne al pueblo y le dice: posiblemente van a venir los chilenos, están por San Pablo, saquen sus cosas, lo mejor que tengan de sus cosas en la casa, y salgan y vayan a la campiña, porque nosotros posiblemente vamos a quemar, a incendiar nuestro pueblo. Y es así. Los chilenos no incendiaron Chota, sino fue la orden del alcalde. Pero esa historia no es contada por temor a ofender a la familia Villacorta. Hay documentos, como repito, pero no, el que lo tiene es el bisnieto, pero no quiere entregarlos. Ya. Y hoy no está en Lima, ya ha salido al extranjero. Entonces se incendió la ciudad, y con la Virgen, ¿qué hicieron? Con la Virgen ya, con intermedio del alcalde, sacaron a la imagen y lo llevaron por la campiña. Momentos que las señoritas Guerrero y la familia Guerrero se apoderaron de la imagen y la sacaron con todas sus prendas, sus mantos. Y había unos mantos que estaban, según decía mi bisabuela, tejidos con hilos de oro. Ajá. ¿Y dónde llevaron a la patrona? ¿Dónde la llevaron? Dice que lo llevaron primero por
o estas piedras de Leiraca o... Lajas, Cochabamba. ¿cómo se llama? El Señor de las Ánimas. Ay, ay, ay. En las Ánimas. Y de las Ánimas ya regresó a dar la vuelta ya por la Iraca, Cabracancha, hasta llegar a la casa de las señoritas. Sí. Y allá lo tenían en la pared. Ahí lo tenían escondido justamente durante ese tiempo. Pues, después de 71 años se reaparece la Virgen gracias al milagro que hizo con salvarle la vida al profesor Guerrero. Perdón, ¿estaba incrustada en la pared o cómo estaba? Incrustada en una pared. Y la gente iba a rezarle. Y ahí nos íbamos a rezar, nos llevaban los padres, las abuelas a los niños y hacíamos el rosario, pero frente a una estampa, a un cuadro. Nadie se suponía que había detrás de ese barco la imagen. Muy bien. ¿En qué consistió el milagro del señor Guerrero y la entrega? Bueno, ya el señor Guerrero, después de que él se sanó, porque fue un milagro de la patrona, se sanó y se convirtió en católico. Era un fiel amante, él nunca faltaba de misa los domingos. Entregaron la imagen al padre Pedro Sinosiain. Ya se hizo por intermedio del juez. No recuerdo el nombre del juez por este momento, pero tuvo que hacerse un juicio. Y esa reaparición, ya la salida de la casa para dar una procesión por la Plaza de Armas y entrar a la iglesia, fue el 5 de agosto de 1952. Y ahí fue algo apoteósico, ¿no? Cantidad de gente. Sí, hubo bastante concurrencia de gente. Ya. ¿Qué hicieron con la imagen después del padre Pedro? Ya con la imagen se hizo un recorrido por las campiñas. Se hizo un recorrido por las campiñas y tenía que estar 1 o 2 días hasta que llegaron a Lajas. Ya cuando llegaron a Lajas, el 7 de diciembre, la trajimos a la imagen para celebrar el 8 de diciembre su fiesta. ¡Qué bien! Porque antes las fiestas se celebraban después del diseño de Chota. Después del diseño de Chota, Chota solamente celebraba el día de San Juan Bautista y el día de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, remedando la fiesta de agosto de Cutervo, porque Cutervo sí permaneció con su fiesta desde el 15 de agosto. Pero cuando reaparece la madre, nuestra madre chotana, se olvidaron ya ese año de celebrar la celebración de la Asunción, la Virgen de la Asunción, y se hizo el 8 de diciembre. La Inmaculada. La Inmaculada. Muy bien. A partir de ahí comenzaron... A partir de ahí ya se hizo... las novenas. Círculo por todas las campiñas. Y ya después el padre Arana, creo, sí, con el padre Arana y el padre Francisco, ya llamaron al escultor Murillo, que es un escultor español, y él hizo reformó la imagen en la casa de don Francisco Arrascue. Muy bien. Al ser ese restablecimiento de la imagen, hubo policías para que nadie entre. Solamente entraban personas que tenían autorización del padre. Yo era niño joven, pero tenía que ir llevándole el almuerzo al escultor y tenía la entrada. Y el escultor en esa época le dio una valorización a la imagen que costaba cerca de $30 millones, porque todo estaba cubierto de pan de oro. Sí, sí. Luego las novenas se hicieron por los barrios, ¿no? Los barrios. Las novenas, la fiesta. Ya vinieron las novenas. Ya vinieron las novenas que se repartieron por barrios. Cada barrio tomó
y los barrios hacía su presentación de la calle, los rosarios de la mañana, lo mejor que podían. Había competencia, una competencia. ¿Y el niño Jesús? El niño Jesús fue salvado por mi bisabuela, porque ella la sacó y le entregó a don Diego Villacorta. Y ya después del incendio, después ya se le entregó, dicen, al niño, y el niño estaba en brazos de una imagen de la Virgen que había, que no tenía niño y le pusieron a mí. Porque había la Sagrada Familia, San José, el niño y la Virgen. Entonces, cuando llegaba el 8 de diciembre, sacábamos a la imagen y se celebraba la misa y la fiesta de la Inmaculada. Qué bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a don Julio Pereira, que nos ha contado anécdotas muy bonitas de los primeros agustinos recoletos en la parroquia Todos los Santos de Chota. Así damos el final para este programa, Vidas de Fuego. Hasta el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Historias que transforman, testimonios que inspiran, Vidas de Fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones.